Cordial saludo, mi nombre es Andrei León Hernández, estudiante de Ingeniería Industrial en el CEAT Acacias. El día de hoy vamos a hablar sobre Unidad 1, Leyes Básicas de Circuitos Eléctricos. El primer principio que vamos a ver, el primer enunciado, es la Ley de Ohm. La Ley de Ohm nos habla sobre la relación directamente proporcional que existe entre voltaje, corriente y resistencia. Tenemos su fórmula que dice que para hallar voltaje es corriente por resistencia, para hallar corriente es voltaje dividido sobre resistencia y para hallar resistencia es voltaje dividido sobre corriente. El segundo enunciado es ley de voltaje de Kirchhoff, o también denominado como segunda ley de Kirchhoff. Esta ley fue enunciada en 1846 por Gustav Kirchhoff. Es principalmente usada en los campos de la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica. Esta nos habla sobre cuando en un lazo la energía suministrada por la batería, por la fuente de poder, es utilizada por los demás componentes y no se le permite una entrada o una salida de un circuito, su suma da igual a cero, equivalen a cero. El tercer enunciado es ley de corriente de Kirchhoff, también conocido como la primera ley de Kirchhoff. Esta ley nos indica que en cualquier nodo la suma de las corrientes que ingresen es igual a la suma de las corrientes que salen de forma equivalente. Entonces aquí, como podemos ver, nos dice que la suma de todas las corrientes que entran es igual a la suma de todas las corrientes que salen. Como cuarto enunciado tenemos lo que es la relación de resistencia eléctrica con la temperatura. Aquí observamos que hay una relación directamente proporcional entre la resistencia que oponga a un conductor a la cantidad de electricidad que pasa por el mismo. Cabe recalcar que todos los conductores a diferentes temperaturas tienen ciertos comportamientos. Aquí, como dice, el calor se produce según la fórmula P por I por I por R. La temperatura depende entonces de la capacidad calórica y el aislamiento térmico de la resistencia o del conductor. Entonces vamos a ver la última parte, donde nos pedían que explicáramos por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales. Bueno, esto se remonta a 1800, cuando se presentaban la innovación de las corrientes tanto alternas como continuas. Resulta que la corriente alterna es mucho más eficiente en el uso en este tipo de elementos, tanto caseros como industriales, ya que no tiene tanta pérdida por disipación de calor como lo tiene la corriente continua. Sumado a esto, pues la corriente alterna es la que principalmente se usa en todo el mundo. Entonces esta es una de las principales causas por la que es la más usada. Esto va de mano de nuestra siguiente diapositiva, en la cual hablaremos sobre la guerra de las corrientes de Thomas Edison versus Nikola Tesla, y pues no se puede sacar de este duelo a George Westinghouse. Entonces esto se remonta a los años 1800, como hablé anteriormente. En el 1882 Thomas Edison fue un inventor y empresario estadounidense, y ahí estableció la primera empresa eléctrica, basando su infraestructura en corriente continua. La desventaja de la corriente continua era su problema al transportarse, ya que se disipaba gran parte de la energía en forma de calor, pero pues era una de las tecnologías más innovadoras para su época. Esto fue hasta que en 1886 el empresario George Westinghouse, de manos de Nikola Tesla, fundan también su empresa de electricidad para hacer la competencia directa de Thomas Edison. Aquí empieza una carrera por ver quién se apropiaba del mercado. Era un mercado creciente, era un mercado revolucionario. Estaban cambiando de lámparas de carbón y de aceite a las bombillas eléctricas que ya estaban inventadas. Entonces empezó una carrera de desprestigio. Thomas Edison trataba de desprestigiar a Nikola Tesla. El hecho más remarcado en la historia es cuando Thomas Edison adquiere un elefante y lo electrocuta por medio de la corriente alterna de Nikola Tesla, tratando de exhibir los riesgos de la corriente alterna de electrocución.
Esto dio paso pues a que la corriente alterna se utilizara en la silla eléctrica. Eh, la finalización de esta competencia entre estos dos formatos de energía eléctrica se dio ya para 1893, cuando el empresario Westinghouse presentó una propuesta de presupuesto por la mitad del valor que había propuesto Edison. Esto hizo que la corriente alterna, aparte de sus muchos beneficios, que eran la capacidad de conducción de aproximadamente 360 hectáreas, era la capacidad de distribución, permitiendo llevar de las plantas generadoras, las hidroeléctricas, que eran las que predominaban en ese momento, era capaz de llevarla inclusive a 360 hectáreas, lo cual era algo revolucionario. Esto sumado a sus costos mucho más bajos que los de Edison, pues hizo que la corriente alterna sea una de las más usadas, sea la más usada hoy en día, llegando a nuestras casas, pudiendo encender nuestros electrodomésticos y pues siendo parte de nuestro día a día.